Soy el pastor Juan José Gil. Estamos hablando en los últimos tiempos acerca de las amenazas y los peligros que corremos los seres humanos en general. Y muchas veces no nos damos cuenta de que el mayor riesgo que está ahora mismo sufriendo la humanidad, afrontando como estamos haciéndolo desde hace unos años, es el borrar la base humana que está en cada uno de nosotros. Mira, cuando vamos al libro del Génesis, ahí nos encontramos el fundamento de toda la naturaleza humana. Nos dice así el capítulo 1 y el capítulo 2, que Dios iba a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Él ya había hecho todas las cosas, de manera que estuvieran preparadas para que cuando el ser humano fuera creado pudiéramos estar en el ambiente idóneo. Dios desde el principio nos muestra que Él es el productor, Él es el protector y el proveedor. Estas tres palabras van a estar siempre ligadas al ser humano, empezando por Adán, empezando por el varón, con este encargo que ya está escrito prácticamente en nuestro ADN, en nuestra propia esencia de nuestra naturaleza, que es producir, proteger y proveer. Dios nos hizo así, y Dios nos hizo así de tal manera que pudiéramos desarrollar nuestras capacidades y avanzar en todas las cosas necesarias para que el paso del ser humano por la Tierra, por el planeta, fuera o estuviera caracterizado por estas cosas. Estos principios que proceden de la naturaleza divina, de su capacidad de creación, su capacidad de extender su creación, de crecimiento, y que de esta manera pudiéramos también nosotros dejar esa misma huella, que como Dios es, así Él quería que nosotros como hijos pudiéramos aprender las mismas cosas. No porque Él nos necesite en el sentido de que, bueno, Él no es temporal, Él es eterno, por tanto no necesita a nadie, tiene todo el tiempo del mundo para hacer lo que Él desee. Pero Él nos creó precisamente porque hay algo que solo podía satisfacer esa parte profunda e interna de Dios, que es amor, que es compartir su esencia y repartirla de manera que pudiéramos reflejarnos en Él y Él reflejarse en nosotros. ¿Sabes? Toda esa esencia de la naturaleza divina plasmada en la creación del ser humano sigue viva en nosotros. Es cierto que el pecado nos rebajó a una situación en la que nos iba a costar mucho más el poder reflejar esa naturaleza. Eso todos lo entendemos. Sin embargo, también a través de este proceso de haber pecado, de habernos alejado de Dios y volver, de alguna manera ha redundado en nuestra formación más profunda como crecimiento, como entendimiento de todas las cosas y sobre todo de un conocimiento que todos necesitábamos, que era el conocimiento de su misericordia y de su gracia. Si algo caracteriza lo más profundo de Dios, está ahí, en su misericordia y en su gracia. Por tanto, tenemos que entender que Dios permite todo este proceso de la historia porque está buscando revelarse de una forma más profunda a cada uno de nosotros. Quiere que le conozcamos como Padre, como Creador, como esa fuente de amor que Dios es, que le da realmente sentido a todo lo demás, porque solo el amor de Dios puede al final explicar todo lo que está ocurriendo y todo el futuro que Él nos tiene preservado. Ahora, ¿dónde está el peligro que está corriendo la humanidad hoy? Precisamente en borrar todo eso, borrar el diseño, borrar el propósito, borrar los objetivos de Dios. ¿Cómo? Contaminando al ser humano. El peligro, repito, actual y quizá el más peligroso que ha vivido el ser humano en toda su historia, es que eso tan profundo, tan integrado en el ser humano, que refleja tanto a Dios, sea
borrado, desaparezca. ¿Cómo puede desaparecer? Bueno, puede desaparecer precisamente yendo a esa base, tocando eso tan fundamental, tocando la propia esencia. Si se pudiera trastocar el ADN humano de manera que todo ese diseño se transformara en otra cosa, de manera que ya no tuviéramos la oportunidad de seguir buscando a Dios, de seguir aprendiendo las cosas necesarias, de seguir desarrollándonos como hijos amados. Si todo eso desapareciera, entonces estaríamos reducidos a simple máquinas, animales, una mezcla entre vida animal y vida tecnológica, todo eso que nos anuncia el transhumanismo, es decir, la capacidad que podamos adquirir para desarrollar otras habilidades sacrificando la naturaleza humana o sacrificando lo que Dios ha puesto como fundamento en nosotros. Por eso es que cada vez que escuchamos acerca de transhumanismo, acerca de la intervención de la IA en el genoma humano, o todas estas cosas que llevamos ya unas décadas que se ha ido incrementando, poniéndose más y más sobre la mesa, anunciándonos las ventajas, en fin, todos los dones, capacidades, no sé cómo llamarles. Es decir, como si nos quisieran mutar o trastocar con la justificación de que vamos a ser más como Dios. Y entonces se olvidan de algo muy importante, que es en la medida en que perdemos nuestra esencia humana y nos robotizamos, vamos perdiendo también de esa esencia la búsqueda más profunda e interior del ser humano por su creador, la sed y hambre de tener ese encuentro con Dios. Eso puede ir desapareciendo en la medida en que nos vamos transmutando en algo híbrido entre el ser humano y la máquina. Entonces no olvidemos que lo que Dios ha dispuesto desde el principio y que es lo que todavía podemos experimentar es justo lo que necesitamos para llegar a ser los seres eternos que Dios quiere que seamos. De otra manera, ya no seríamos tanto obra de Dios como obra del ser humano o obra de Satanás. Es decir, la intención detrás de todo eso es borrar la imagen de Dios en nosotros, borrar en nuestro destino, porque la razón por la que estamos aquí es porque era necesaria esta escuela, era necesario que estuviéramos experimentando estas cosas, de manera que en la eternidad pudiéramos tener un conocimiento y como mínimo sed y hambre de conocer a Dios, de acceder a su sabiduría, de poder ser templo del Espíritu Santo y de poder traspasar o atravesar esta etapa, este proceso de aprendizaje y búsqueda con la naturaleza o en la naturaleza humana, no como máquinas programables, no como híbridos que ganan habilidades o obtienen algunas ventajas, pero a su vez tienen que sacrificar lo más profundo del ser humano, que es la búsqueda de ese amor eterno, la búsqueda de esa realidad inmensa y eterna que es Dios. Cuando necesitamos o necesitemos salir de esta naturaleza humana para entrar en la realidad eterna, Dios ya nos tiene preparados el cuerpo que necesitemos. No nos lo tendremos que fabricar nosotros, no tendremos que ponernos piezas, no tendremos que cambiar lo que tenemos por aquellas cosas que hayamos inventado.
Es cierto que nos puede, por un tiempo, alargar la vida algo sencillo. Por ejemplo, un trasplante, una prótesis, cualquier otra cosa que podamos necesitar, está bien en cuanto que no tocan la esencia del ser humano, pero en cuanto estén trastocando nuestro genoma y ya no se encuentre en él el proyecto original de Dios, entonces será una pérdida, no una ganancia. Y será una pérdida tan profunda que Dios nos advierte en Apocalipsis, como lo hemos referido muchas veces, que nadie se ponga la marca de la bestia. Y si hay una advertencia tan severa como esa, como no hay ninguna otra en la Biblia, si hay una advertencia, aviso, alarma, emergencia, todas esas palabras tienen de alguna manera conexión con la advertencia de Apocalipsis 14, cuando el tercer ángel habla con su mensaje diciendo: si alguno se pone la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente, entonces recibirá el mismo destino que Satanás y que todos sus demonios, y no habrá para ellos paz de noche ni de día de ninguna manera. Es decir, habrán vendido su naturaleza humana, su esencia más interna, su ADN, su genoma, lo habrán vendido solamente por unas ciertas ventajas prometidas por Satanás, prometidas por el ser humano, que acabarán en una total desilusión, total decepción, porque habrá sido un inmenso engaño. Cuidémonos, es importante que estemos fuertes, es importante que estemos en conexión con Dios, es importante que cumplamos el objetivo tal y como Dios lo diseñó para todos nosotros aquí. Si queremos más de Dios, busquémosle, porque Jesús pagó por todos nosotros, borrando nuestros pecados y prometiéndonos vida abundante. Si necesitamos más de Dios, más de salud, más de fortaleza, hagamos lo que podamos, pero sobre todo busquemos a Dios, extendamos nuestra fe a esa obra redentora y salvadora que Jesús logró con su propio sacrificio. Acudamos a Él, no dejemos que nadie nos trastoque, nos arranque la imagen de Dios escrita en lo más profundo de nuestro ser por nuestro propio Creador. Así que esa es la mayor amenaza que en estos momentos estamos sufriendo como seres humanos. Os dejo esta reflexión. Que el Señor os bendiga.